Buenos días a todos. Un domingo más tendremos ICEA en casa. Hoy será Guille quien nos traiga la palabra hablándonos de 2 de Corintios capítulo 1, versículos 1 al 11. El mensaje de hoy lo ha titulado ¿Dónde hay consuelo? También tendremos canciones de alabanza y adoración y antes de comenzar vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por un domingo más, Señor, que tú nos permites escuchar de tu palabra, nos permite tener un tiempo de alabanza. Señor, que sea un tiempo de darte a ti la gloria, de exaltar tu nombre, Padre, tú que eres eterno, tú que permaneces para siempre, Señor, a ti nos aferramos y en ello creemos, Señor. Tú controlas todo. Y de ti depende todo, Padre. Gracias por esta realidad y gracias por este tiempo, que sea de mucha bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Vamos a tener un tiempo de oración, donde los motivos propuestos para hoy son: demos gracias al Señor porque en momentos de sufrimiento nos da consuelo, descanso, esperanza, apoyados en el mensaje de la cruz, habiendo Cristo sufrido por nuestra salvación y para que podamos clamar directamente al Padre. Pidámosle amor por Él, deseo de compartir tiempo cada día y de conocerlo más, que seamos también luz para otros en este tiempo tan duro y puedan ver del amor de Dios en nosotros. Pues con estos motivos y cualquier otro motivo vamos a tener un tiempo de oración. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Él es mi protector y no habré de caer. Hola, ¿qué tal? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 1 y voy a hacer lectura de los versículos del 1 hasta el 11. 2 de Corintios capítulo 1 es en el Nuevo Testamento y esta es la segunda carta de Pablo a esta iglesia en Corinto.
Voy a hacer lectura en la Biblia de las Américas. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender las maravillas de tu palabra, de tu evangelio, y que podamos ver cómo tú eres un Dios de toda consolación y que nos consuelas en nuestros sufrimientos y en nuestro dolor. Ayúdanos a maravillarnos y a gozarnos de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Horacio Spafford lo tenía todo. Él era un renombrado abogado en Chicago. Era tan exitoso en su juventud, él abrió una oficina legal. Él era un devoto cristiano, esposo, padre de 5 hijos, tenía 4 niñas y un niño. Pero de pronto todo cambió en su vida. Perdió su fortuna de la noche a la mañana en el famoso incendio de Chicago de 1871. Y después del incendio, su único hijo murió de una enfermedad. 2 años después, Spafford y su familia decidieron tomar un descanso juntos y viajar por Europa y a la misma vez estar apoyando el ministerio del evangelista americano Dwight Moody. Así que prepararon todos el viaje a Inglaterra. Pero de pronto salió un negocio de última hora para Spafford y él decidió enviar a su familia, a su esposa y a sus hijas a Inglaterra, y él posteriormente los iba a alcanzar. Pero mientras él estaba en América, recibió la noticia de que el barco en el cual iba su familia sufrió un accidente, y entre los sobrevivientes solamente estaba su esposa. Sus 4 hijas murieron en ese accidente. Así que todo cambió de la noche a la mañana. Y Spafford, en medio de todo su dolor y de toda su angustia y desesperación, escribió un himno que ha permanecido por mucho tiempo y que ha traído consuelo y alivio a millones de personas en todo el mundo. El nombre de este himno es, en inglés, It is well with my soul, que en español se tradujo como Estoy bien con mi Dios. La letra dice lo siguiente: de paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no menguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. La fe se torna en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya.
estoy bien con mi Dios. Nuestro mundo tal como lo hemos conocido ha cambiado totalmente. Hace unos 80 años atrás estuvimos envueltos en una guerra civil. Todo el mundo estuvo también en una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que alteraron todo totalmente nuestro mundo. Ya hace un poco más de 60 días, un virus, el cual es tan insignificante que no lo podemos ver con nuestros ojos, también cambió nuestro mundo. De la noche a la mañana nos hemos enfrentado a nivel mundial a una pandemia y estamos tan cerca de la muerte. Como país no solamente hemos perdido a seres queridos, sino también que hemos sufrido en la cuestión económica e incluso social. Todo esto se ha alterado totalmente. Así que estamos confrontándonos cada día con la fragilidad de lo que es la vida. ¿Dónde hay consuelo? ¿Es ingenuo buscar consuelo? ¿Qué podemos hacer en este mundo que está lleno de dolor? Horacio Spafford, en medio de su gran pérdida, encontró un consuelo que nosotros anhelamos. Y el apóstol Pablo, el escritor de esta carta a los Corintios, él también era un experto en aflicciones y sufrimiento. Pero en medio de su sufrimiento nos invita a encontrar consuelo y un gozo vibrante en Dios. En el capítulo 4 de esta misma carta, Pablo le comparte a sus lectores de esta iglesia diciendo que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Aflicción leve? ¿Dolor pasajero? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo podemos encontrar este consuelo que produce un eterno peso de gloria como lo hizo Spafford y Pablo? Bueno, este pasaje, amigos, nos invita a reflexionar en 3 cosas. Número 1, el por qué sufrimos. Número 2, cómo procesar nuestro sufrimiento. Y número 3, compartiendo nuestro consuelo. ¿Por qué sufrimos? Al leer esta segunda carta a los Corintios, uno de los temas que predomina es la aflicción. ¿Y quién no tiene aflicción? Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. ¿Quién no ha pasado o se encuentra ahora mismo en medio de un problema o dolor tan grande? Pablo comienza escribiendo y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo comienza recordando uno de los puntos importantes de la cosmovisión cristiana, de que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Dios de toda consolación. Ninguna otra religión tiene un Dios lleno de misericordias y que es compasivo con nuestro dolor. Pero si Dios es lleno de misericordias y compasivo, ¿por qué nosotros sufrimos? Si fuéramos darwinistas, bueno, nos ahorraríamos muchas explicaciones y básicamente tendríamos que respirar profundo, apretar los puños y aguantar el dolor. Al fin y al cabo la vida es así, es supervivencia y al final los virus van a dominar la tierra. Pero sabemos que en el fondo no es así. No puede ser así, hay algo más. Entonces, ¿por qué sufrimos? La narrativa bíblica nos dice que ha sido porque el shalom se ha vandalizado. ¿Y qué es el shalom? Es una palabra hebrea que significa paz, pero todavía su significado es mucho más profundo. Es una plena satisfacción, es estar llenos, es estar satisfechos, es tener un gozo tan grande, hallar incluso nuestro sentido y significado en la tierra. Pero ese shalom de Dios ha sido vandalizado y eso comenzó en el jardín del Edén. Nos dice Génesis que Dios creó todas las cosas y se deleitó en su creación como un artista se deleita en su obra. Y después corona su creación al poner al hombre y la mujer, Adán y Eva. Dios era el padre de ellos y se gozaba totalmente en sus hijos preciosos, quienes vivían en el shalom. Ellos estaban satisfechos, plenos, incluso Dios les dio responsabilidad sobre toda la creación. Esa responsabilidad venía con una orden clara de cuidar y de multiplicar, para que no solamente ellos, sino que la creación entera disfrutaran de este shalom, incluso de la relación con Dios. Pero también había otra ley.
Ellos podían comer de cualquier fruto en el huerto, de todos, de cientos y cientos de ellos, menos de uno, solamente uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vemos en la historia de Génesis que ellos querían más, ellos querían ser como Dios. Finalmente comieron de ese fruto prohibido y en un chasquido fueron avergonzados. Ellos vieron su desnudez y contemplaron su pecado. El shalom fue quebrantado y entró el dolor y el sufrimiento a la creación. Y desde entonces la historia de la humanidad es de vandalizar este shalom. Vivimos en un mundo caído, pero esto no tenía que ser así. Vishal Mangalwadi, un filósofo y reformador social cristiano en la India, escribió una carta a un activista social indio y quien era también un fuerte opositor de la presencia evangélica en la India, porque él no podía reconciliar la idea de un Dios compasivo, lleno de misericordia y poderoso, con un problema que estaba sufriendo su hijo, con un daño cerebral. Así que esto fue lo que escribió Mangalwadi. Yo soy uno de sus admiradores, señor Chaudhry, porque usted ha luchado muy brillantemente contra la degradación moral en la India. Sería muy trágico si usted se rindiera ante la maldad y se convirtiera en un verdadero budista, concluyendo así que no se puede luchar contra la maldad y el sufrimiento, ya que en el budismo estos son intrínsecos con el mundo. No, la maldad y el sufrimiento no deberían estar aquí. Ellos están en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos luchar contra ellos. Una implicación en la visión de que el sufrimiento está en contra de la voluntad de Dios es que podemos conseguir la ayuda de Dios contra ello. Y así es, con Dios podemos conseguir la ayuda para luchar contra la maldad y el sufrimiento. Pablo sigue escribiendo a partir del versículo 4, diciendo: nuestro Dios Padre nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que la ayuda de Dios fue enviar a su propio Hijo. Su gran plan de rescate contra el sufrimiento fue el mismo sufrimiento de Cristo. El varón de dolores, como el profeta Isaías se refería a este Mesías, quien restauraría de nuevo el shalom quebrantado. Y es muy interesante notar tres cosas en estos dos versículos: de que Dios es nuestro Padre y nos consuela, de que al recibir consolación podemos consolar a otros, y que necesitamos el ejemplo de Jesús y su sufrimiento. Así que en medio de nuestros sufrimientos podemos hallar una esperanza arrolladora en medio de todo nuestro dolor. Esto es por qué sufrimos. Punto número 2, ¿cómo procesar el sufrimiento? En su libro Historias Bíblicas de Jesús, la escritora británica Sally Lloyd Jones escribe sobre el relato de la caída del hombre y la mujer en Génesis. Y dice: Dios amó a sus hijos demasiado como para permitir que la historia terminara con su pecado. Aunque Él sabía que sufriría, Dios tenía un plan, un sueño magnífico. Un día Él tendría a sus hijos de vuelta. Un día Él haría de nuevo el mundo su hogar perfecto. Y un día Él limpiaría toda lágrima de sus ojos. ¿Ves? No importa qué, a pesar de todo, Dios amaría a sus hijos con un amor que nunca se acaba, que nunca se da por vencido y que es por siempre y para siempre. Dios es un Padre lleno de amor. Es interesante cómo Pablo se refiere a Dios como un Padre de misericordias y de consolación. Dios no es un ser caprichoso como lo vemos en otras religiones o en la mitología, donde los dioses son llenos de pasiones, son enojones, hay que aplacar sus deseos a cada momento. No, sino que encontramos en la Biblia a un Dios totalmente diferente, que aún en medio de la caída de Adán y Eva, todavía con ternura y con cariño vistió su desnudez, pero que de manera dolorosa tuvo que dejarlos salir del jardín. En medio de nuestras aflicciones podemos hallar consuelo en Dios.
Él nos invita a procesar nuestro sufrimiento juntamente con Él. No hay cosmovisión que nos ayude a procesar el dolor como lo encontramos en el cristianismo. El ateísmo no ofrece consuelo. Las filosofías orientales nos dicen que el sufrimiento es una ilusión. Sin embargo, gracias a Jesús es que podemos comenzar un proceso de consuelo, ya que tenemos en Él mismo sus propios sufrimientos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de esto? Nos dice el Evangelio de Juan que Lázaro, un amigo de Jesús, había muerto. Y Jesús fue a la aldea donde vivía su amigo y se encontró con sus hermanas, quienes estaban totalmente desconsoladas. Jesús, al verlas, nos dice el pasaje que Él fue conmovido. Y nos dice Juan 11:35 que Jesús lloró. Después fue al sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Y nos dice el Evangelio que Jesús fue lleno de ira por la presencia de la muerte. Sus lágrimas eran una mezcla de dolor y enfado por nuestro propio dolor. La palabra que tenemos como traducción en nuestras Biblias es que Él fue conmovido. Esta traducción ha diluido un poco el significado original, que es el de enfado o rabia. La muerte y el dolor no eran parte del plan original. Jesús estaba totalmente indignado por nuestra triste condición, por la destrucción que hemos ocasionado del Shalom. Hemos estado viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Pero nos dice Juan en este mismo capítulo que Jesús gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, sal!, demostrándonos que Él tiene el poder ante la muerte. Pero todavía este mismo Jesús que levantó a Lázaro y a la hija de Jairo de la muerte, quien dio vista a los ciegos, quien sanó a los leprosos, quien amaba a todos los marginados sociales, Él fue sometido a un terrible dolor y a una muerte en la cruz para cargar cada una de nuestras penas, de nuestros dolores y de nuestras angustias. Y nos dice el pasaje en los evangelios que al tercer día Él resucitó con poder para que nosotros podamos estar con un gozo y con una confianza de que los sufrimientos que tenemos ahora mismo van a ser pasajeros. Serán solamente un soplo por la gloria que está por venir. El Shalom será restaurado para siempre. Dios nos invita a procesar nuestro dolor juntamente con Jesús, quien limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pablo, teniendo esta misma promesa y esta esperanza, les cuenta a los corintios de sus propias aflicciones. Y dice en el versículo 8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. El cristianismo no es ser ingenuos ante el dolor, sino que es reconocerlo, pero todavía aún más es procesarlo. ¿En qué cosas tienes puesta tu esperanza? ¿En que los doctores encontrarán la vacuna para este coronavirus? Más virus vendrán. Más situaciones dolorosas vamos a encontrar. Pero hay una esperanza eterna en Jesús, nuestro Consolador. En Él podemos procesar nuestro dolor. Pero también podemos compartir nuestro consuelo, y este es el último punto y con el cual termino. Y dice a partir del versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Es interesante notar que la palabra consolador viene de paraklesis, en griego, que significa alguien que camina junto contigo, para darte ánimo, darte gozo, ayudarte. Muchas veces pensamos o vemos el consuelo como una clase de aspirina que nos quita el dolor momentáneo. Y cuántas veces no usamos o nos automedicamos
para aliviar nuestro dolor. Bueno, Pablo nos está invitando a enfrentar nuestro dolor, procesándolo de una manera contundente juntamente con Jesús, el varón de dolores. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consolador. Y cuando recibimos su ayuda es que nosotros podemos entonces ayudar a otros que están pasando situaciones como las nuestras. La historia de Horacio Spafford y su himno han traído alivio y consuelo a millones de personas alrededor del mundo. Bueno, también tu historia puede ayudar a otros a dar ánimo, consuelo y gozo por la gloria que está por venir. Amigo, ¿ya has sido consolado por Jesús? ¿Has recibido el consuelo de Él? En medio de nuestro sufrimiento, nosotros podemos consolar a los que sufren, podemos gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. El sufrimiento de otros nos conmueve, como cuando nuestro Señor se conmovía por los perdidos, por los enfermos, por los que estaban en sufrimiento. ¿Cuál es la aflicción por la cual estás atravesando en este momento? Bueno, ¿cómo crees que Dios puede usarte para ayudar a otros a través de tu dolor? Los ministerios de misericordia han comenzado con personas que sufrieron con el alcoholismo, prostitución, con SIDA, pero que después de encontrarse con Cristo y pasar a ser consolados por Él, decidieron usar su pasado para apoyar a otros que están pasando por su mismo sufrimiento. Organizaciones como la Cruz Roja, orfanatos, hospitales nacieron con una cosmovisión cristiana de la imagen del hombre quebrada por el pecado, pero que puede ser sanada con amor y hospitalidad en medio del sufrimiento. Dice el versículo 11, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Pablo está concluyendo su idea de consuelo con la gran necesidad de la oración social, el estar orando unos por otros, el estar orando por mis vecinos, por mis amigos, por mis familiares, quienes están pasando situaciones dolorosas. Lamentablemente hoy en día las reuniones de oración no son populares en la agenda de las iglesias. Necesitamos orar sin cesar. Esto trae una convicción personal a mi vida de la necesidad de una vida de oración, porque las batallas se ganan de rodillas. Nuestro Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, porque no sabemos orar. Incluso tenemos en Juan 17 una hermosa oración intercesora de Jesús por sus discípulos, por aquellos que nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Qué gran consuelo saber que Cristo sigue intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios nuestro Padre. Bueno, amigos, como dice Pablo, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Porque sufrimos, el shalom ha sido quebrantado. ¿Cómo podemos procesar nuestro sufrimiento? A través de Jesús, el varón de dolores. Pero también, al ser consolados por Él, podemos nosotros ayudar a otros. Podemos consolar a otros. ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Has dejado que Dios te consuele? ¿Y crees que el consuelo que has recibido de Cristo puede ayudar a consolar a otros? Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por el gran consuelo que tenemos en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien está orando constantemente por nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ver nuestro dolor, a procesarlo juntamente contigo y a tener este gran y glorioso consuelo y saber que esta aflicción leve y pasajera no se compara para nada con el gran peso de gloria que está por venir. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.